Teología sobre la muerte, la paz y la violencia. I can't breathe, o no puedo respirar, decía George Floyd. Este es tiempo de reflexión. En los años 60, Dios levantó un hombre llamado Martin Luther King, pastor bautista, para luchar por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos. Fue una lucha larga y principalmente no violenta. En los años 90, Rodney King, un taxista estadounidense, fue agredido brutalmente por varios agentes de la policía de Los Ángeles. Era el 3 de marzo de 1991. Y este martes, en pleno siglo XXI, 26 de mayo del 2020, se produjo la muerte del afroamericano George Floyd, a raíz de una detención violenta provocándole la muerte. Esta realidad nos lleva el día de hoy al tema que vamos a tocar. Aquí en realidad no debemos quedarnos callados y sin reacción. Tiene que haber una protesta, y muchas en esta nación, especialmente el día de hoy. Aquí todos debemos tener el apetito de reflexionar y actuar en este tema y en estos momentos. ¿Qué dice la Iglesia? ¿Qué decimos los cristianos verdaderos, o los que quieren ser cristianos, o los que no son cristianos? ¿Vamos a quedarnos callados y quietos? Vamos a ver este tema de la teología de la muerte, la paz y la violencia. I can't breathe, o no puedo respirar, bajo 3 puntos. Vayamos al primero. Primero, tenemos que entender la realidad de la muerte. El libro de Deuteronomio capítulo 24, versículo 16 nos dice: los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Esto es cierto. ¿Y qué del pecado policial contra la creación de Dios que era George Floyd? ¿Fue un crimen? Claro que sí. Hay un proverbio turco que dice: el que encubre su dolor no encuentra remedio para él. La Iglesia, la sociedad y los cristianos, ¿debemos callar? No, no debemos callar. ¿Qué es la muerte entonces, en este momento que estamos hablando sobre este asesinato? De todas maneras, de manera inexorable, la muerte le vendrá a cada uno de nosotros. Pero hay 2 tipos de muerte: morir en paz y morir violentamente. ¿Cómo le sucedió a George Floyd todo esto? Miren, aunque la muerte es al final una realidad y que cada persona asumirá su propia responsabilidad frente a ella, eso implica 2 cosas: creer o no creer en la existencia de Dios y de Jesús, en su muerte y su resurrección. Este acto contra George Floyd fue animal, irracional, violento, discriminatorio 100%. Frente a esto, nosotros nos ponemos a reflexionar en la Escritura y encontramos palabras de aliento, de esperanza, como lo que dice 1 Pedro 3:1. Alabado sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo y mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva, esperanza, en este caso asesinada, en la vida de este hombre afroamericano. La pregunta tiene que ser: ¿este policía tiene esperanza? ¿George la tenía? Fue asesinado este hombre, creación de Dios, y realmente usted, tú que me escuchas, este acto criminal merece no solo la justicia de Dios, sino la justicia aquí en la tierra. ¿Cuál sería nuestra reflexión en este primer punto? Nuestra reflexión teológica sería que la Iglesia aún más que nunca debe cumplir su rol profético de anunciar la justicia de Dios y denunciar las injusticias de los hombres, como este abuso policial. Miren, hay tantos y cientos de muertes con casos similares. Cuando también pensamos en estas situaciones, la palabra de Dios nos lleva al libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 10,
que dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Nosotros debemos denunciar desde los púlpitos de nuestra conciencia y de hecho públicamente. No solo es asunto de orar y punto. ¿Cuál es nuestro rol profético entonces si nos quedamos callados? La única esperanza para todos en realidad es esta que dijo Jesús, que es para este tiempo y para la eternidad. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás, dijo Jesús. Al final es esta la esperanza para todo hombre. Pero me pregunto, ¿esta esperanza la alcanzó George Floyd o le fue anulada? Preguntémonos. Esto nos lleva al segundo punto, que es la constancia de la violencia. Sí, porque si no hay violencia no hay muerte. Y si hay muerte es porque hay violencia. ¿Qué es lo que nos dice en este punto el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 27? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Un hermoso y verdadero versículo que me da esperanza a mi vida, a mi familia, a mis amigos, a las tantas personas que conozco y se relacionó conmigo en este mundo, como muchos de ustedes. Pero en este caso particular de lo que estamos viviendo, pareciera que no nos ayudara casi en nada. Decía René Jankowski, la violencia es un animal incontrolable que suele terminar atacando a su propio amo. Martin Luther King también dijo, la violencia crea más problemas sociales que los que se resuelven. Dos expresiones reales y existentes hoy, como el caso de George Floyd. Pero veamos también la triste realidad de este mundo, de los países, de las sociedades, de las familias. En cada lugar hay muchos tipos de violencia. Por ejemplo, tenemos los tipos de violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, violencia económica o patrimonial, violencia simbólica, violencia política, violencia institucional, violencia laboral, violencia doméstica, familiar, intrafamiliar y violencia racial, violencia al extranjero o inmigrante. En este caso, violencia contra George Floyd. El libro de Génesis, capítulo 6, versículo 11, dice, y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y esto es así. Lo decía en unos de mis mensajes pasados y reflexiones, que del capítulo 3 hasta la fecha del libro de Génesis, todo ha sido pecado, pero también violencia, muerte y destrucción. Para esto el libro Proverbios capítulo 3 versículo 31 dice, no envidiéis al hombre violento y no escoja ninguno de sus caminos. Vemos violencia. Hemos visto en muchos diferentes lugares violencia, pero Dios te pide a ti y a mí, no participemos nosotros de la violencia, sí del reclamo, sí de la protesta, no violenta, pero tenemos que denunciar este hecho desde todo punto de vista, por medio de todos los medios de comunicación. Hoy las calles en Estados Unidos están siendo sacudidas por protestas de blancos, negros, hispanos contra este asesinato, contra George Floyd. ¿Cuál sería la reflexión teológica en este punto? Preguntarnos, ¿cuál es la verdad y realidad del ser humano frente a la violencia? ¿Cuál es la actitud del cristiano? ¿Callar? La violencia como sistema de vida siempre ha existido. Por eso debemos ser hombres y mujeres que combatimos la violencia desde la perspectiva personal primero, desde nuestro hogar, desde el trabajo y por ende la violencia de los gobiernos, sus crímenes y corrupción. Por eso decía la Madre Teresa de Calcuta, la violencia es el último refugio del incompetente.
Debemos decirle no a la violencia, sí a la protesta enérgica y pacífica. De allí que el libro de Habacuc en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 2, dice: ¿hasta cuándo, Señor, pediré ayuda y no escucharás? ¿Clamaré a ti violencia y no salvarás? Sí a la oración, sí a la acción, sí contra todo tipo de violencia. Debemos denunciarla y no practicarla. Pasemos al tercer y último punto: la incertidumbre de la paz. Sí, la paz siempre ha sido una incertidumbre, porque parece que viene, pero se va. Lo veíamos de manera gubernamental, en el proceso de paz en Colombia entre la guerrilla y el gobierno, que todo fue una falacia, una mentira, una irrealidad de manera gubernamental. Como dijimos en el punto anterior, hay muchos tipos de violencia, pero aquí, en la incertidumbre de la paz, Jesús hizo una declaración universal en el capítulo 14, versículo 27 de San Juan. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No tengas miedo. Aunque la paz en este momento es una incertidumbre, como cientos de años atrás. Jesús dijo que no se turbe tu corazón. Luego mencionó: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. San Juan 16, 33. La incertidumbre es la falta de seguridad, de confianza, de certeza sobre algo, especialmente cuando reinan sentimientos de incertidumbre e inseguridad. En este caso particular sobre George Floyd y los inmigrantes, los desposeídos, los más débiles. Hay ausencia de paz. Albert Einstein decía o dijo: cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí: la mejor paz de todas es la paz. ¿Cuál sería en este caso nuestra reflexión teológica? El abuso policial, la falta de paz se da en cualquier lugar de la vida personal, familiar, de trabajo, económico, político, de gobierno. La reflexión nace del corazón de Dios cuando las Escrituras nos dicen lo siguiente: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz. Desmond Tutu, el reverendo Desmond Tutu, que nació en Sudáfrica en 1931, quien luchó contra el apartheid en Sudáfrica, en su país, y donde él insta a ser bondadosos, inclusive con los opresores de la nación. Él decía: siempre que el sistema económico va mal, surge el racismo. Luego decía: reparar injusticias sin crear justicias siempre terminará empeorando el racismo. Y esto es cierto. Reparar injusticias sin crear justicia siempre termina empeorando la realidad. Por eso que este versículo 10 y 11 de 1 Pedro capítulo 3 nos decía: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apartémonos del mal y hagamos el bien. Busquemos la paz y sigámosla. Isaías complementa en el capítulo 26 este profeta, versículo 3, diciendo: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que Dios nos guarde y nos dé paz no significa que nos quedemos con ella. En una reflexión teológica sería: la paz que Dios nos da, proyectémosla, démosla a la familia, a nuestras propias vidas, a la comunidad.
Construyamos piedra tras piedra de la paz un gran edificio con la esperanza de Dios, con la ayuda de Dios y la misericordia de Dios. Voy cerrando con un pensamiento de este gran artista mudo, Charles Chaplin. Él dijo: estoy en paz con Dios, pero mi conflicto es con el hombre. Qué buena reflexión. Vamos terminando con el Salmo 34:14. Apártense del mal y hagan el bien. Busca la paz y síguela. Nosotros los cristianos, aunque nos debemos a los principios de Dios, no nos exonera de nuestra responsabilidad de denunciar las injusticias y proclamar la justicia de Dios dentro de nuestra predicación del reino de Dios. ¿Debemos callar ante las injusticias? No, no podemos callar. Por eso el obispo Desmond Tutu dijo también: si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Por favor, el cristiano ni la iglesia de Cristo pueden ni podemos quedarnos callados frente a esta injusticia, crimen, asesinato policial contra George Floyd. No debemos asumir una posición neutral. Denunciémosla, protestemos y digámosles al mundo que hay un pueblo que reclama justicia frente a la injusticia de los hombres, de los sistemas, en las familias y de los abusos. Basta ya, no a la injusticia, no al crimen de Estado, no al crimen político, no al crimen policial. Que Dios le bendiga, cuídense. Hoy día estoy un poco triste y también estoy hablando con mucha autoridad este tema, sin temor a nada. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Y porque al fin el teólogo Juan decía: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Que Dios te bendiga, hermano. Déjame darte una sonrisa después de esta disertación que la he hecho con toda mi alma, mi mente y mi corazón. Dios te guarde, te bendiga y espero que nos sigamos viendo y que Dios te guarde. Por favor, digamos con toda la comunidad norteamericana y mundial: I can breathe, no puedo respirar. Que Dios te bendiga, bendiciones, ten fe y esperanza por la paz, por el amor y la justicia. Bye.